amiguetes. Estamos en altura, en provincia de Castellón. Aquí estamos en el parking del santuario de la Cueva Santa, que tenemos justo aquí detrás, que es desde donde vamos a empezar la ruta. Es una ruta que no va a ser demasiado larga, unos 8 kilometritos más o menos. La única pega va a ser el calor. Es una zona que sufrió un incendio bastante severo, entonces hay muy poco arbolado y va a cascar a base de bien. Nosotros aguantamos bastante bien el calor, por suerte, pero bueno, si eres de los que te agobia un poquito el calor en las altas temperaturas, mejor dejarla para épocas más fresquitas. Y nada, como os decíamos, vamos a salir de aquí del santuario de la Cueva Santa. Lo primero que vamos a hacer es subir por esta rampita. Vamos a entrar a la capilla, que está dentro de una cueva. Vais a ver qué chulada, es como mínimo curiosa. Y una vez que visitemos la capilla, que está dentro de la cueva, lo que vamos a hacer es subir a Montmayor, que es un alto que hay ahí detrás. Está una caseta de vigilancia forestal que hay en lo más alto. De ahí tenemos unas vistas muy chulas. Y de camino allí vamos a pasar por un pequeño calvario que nos va a recordar en la vida de Brian. Me parece que estamos dentro de esa película porque vais a ver, también es muy curioso, unas estatuas que están representando la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, si no decimos ninguna burrada, y como mínimo es curioso encontrar estas esculturas en medio de la montaña. Una vez que visitemos el Alto Montmayor, iremos a la Fuente de la Perdiz. Y nada, haremos la ruta circular y volveremos hasta aquí. Así que nada, sin más rollete, nos vamos a poner en marcha, vamos viendo cómo es la rutita y vamos a entrar a esa cueva del santuario. Es el santuario en sí, no es el monasterio, sino la propia cueva. Así que nos ponemos en marcha y vamos viendo la rutita. Aquí empezamos a ver algunas estatuas. Y vamos a seguir por esta senda, la senda del bastión de la Calderona. Ahí ya empezamos a ver las crucecitas del Vía Crucis o del Calvario. La primera escultura es una pena, como siempre, los vándalos que lo han destrozado todo, pero bueno. Aquí delante tendríamos la escena de la crucifixión.
Pues nada, dejamos aquí a estos señores con sus quehaceres y vamos a seguir caminito ahí hacia Montmayor, que es la montañita que se ve ya al fondo, ahí arriba la caseta aquella de vigilancia. Vamos a llegar ahí arriba, miraremos las vistas y bajaremos por detrás a buscar la fuente de la perdiz. Así que nada, seguimos caminito. Tendríamos ya la última escena o representación, que debe ser la resurrección de Jesucristo cuando lo están sacando aquí de la lápida. Aquí lo tenemos. Aquí estamos llegando al cruce. Aquí lo que vamos a hacer es dibujar un circulito. Vamos a subir recto hasta el Alto de Montmayor y luego volveremos por el camino que veremos ahora por la izquierda, que ahí veremos la fuente de la perdiz y daremos la vueltecita por detrás de esta loma. Y nada, ahora que llegamos al cruce vamos a aprovechar para echar un traguito de agua, que empieza a calentar el sol, empieza a haber sed, y para daros un mega consejo de 3 en ruta. Nada, os queremos decir que siempre que os hidratéis mucho cuando hace estos calores en época estival, vale la pena llevar más agua de la que solemos consumir habitualmente por cualquier cosa que nos pueda pasar, y no hay que esperar a tener esa sensación de sed acuciante con la boca seca, sino que hay que ir dando traguitos de agua cada X tiempo, igual que cuando vamos en bici. De esta forma vamos a estar mucho más hidratados, vamos a absorber el agua poquito a poquito, no nos va a dar esa sensación de barriga llena de agua cuando nos pegamos medio litro de un trago. Vamos a evitar calambres y vamos a llevar la ruta muchísimo mejor. Así que nada, un súper consejo de 3 en ruta: hidrátate de forma correcta, traguitos pequeñitos y continuados, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a seguir camino. Ahí arriba ya vemos el Alto de Montmayor, vértice geodésico y la caseta de vigilancia, pero nos vamos a desviar a ver las trincheras. Te tumbarías, sacarías solo la cabecita con el casco y a ver por dónde venían los malos o los buenos, si fueran tus rivales, vamos. Bueno, ya estamos otra vez en la senda que nos sube ahí al Alto de Montmayor. Buenos días. Estamos aquí en el Alto de Montmayor, ha hecho un descansito y ahora viene otro mega consejo 3 en ruta. Utiliza siempre protección solar, sobre todo ahora en verano, antes de salir de casa, y te la vas renovando cada horita y media, porque hoy en día es importante, con todo el tema de cáncer de piel, cada vez hay más rayos UVA, y siempre es muy importante ir protegido contra el sol. Los hay específicos para deporte, con lo cual te hacen menos pastita esta asquerosa, te meten menos en los ojos. Y nada, siempre protección solar, algo en la cabeza, si filtra los rayos UVA mejor que mejor, y gafitas de sol para los ojos, y vais ahí niquelados y bien protegidos, ¿de acuerdo?
montaña. Cada senderista montañero puede dejar su firmita en una libretita que dejan para tal efecto y algún boli que habrán dejado aquí. Aquí tenemos el libro del registro del GR10. Y si hay boli, pues como no, firmaremos nosotros también. Y si no, pues no, alguien se lleva el boli, así que no vamos a poder firmar. Pero bueno, como veis, aquí a medida que va pasando la gente, pone su fecha, pone su dedicatoria, de dónde viene. Dejaremos aquí nuestra firmita y poco más podemos hacer. Y seguimos caminando.